Estamos en Perfil, estamos conversando con el abogado, profesor en matemática, técnico superior en mercadotecnia, en educación integral, profesor universitario Gregorio José Pérez Ortega. Estamos hablando de lo que pasa en el mundo. Precisamente a propósito de estos cambios, también hay una especie de resistencia por las consecuencias que muchas veces estos cambios traen. Entregando el poder, el presidente Barack Obama le decía al periodista de CNN que intercambiaba con él que cuando se dio lo de la primavera árabe, él fundamentalmente creyó que el mundo estaría cambiando y que Egipto sería, en el Cairo concretamente, un ejemplo de esa transformación. Resulta que sale el presidente, que tenía como 20 años en el poder, y tomaron el control los militares y los hermanos musulmanes, porque la gente que estuvo en la manifestación en la plaza donde se dieron los acontecimientos, en la mayoría jóvenes, por cierto, se cansaron y se fueron a sus casas esperando las decisiones políticas en la materia. Por cierto que participó en nombre de CNN un periodista nacido en Egipto, pero que vivía en el exterior, y él decía, los políticos se quieren abanderar de esto, pero no, fuimos nosotros, el pueblo que lo logró. Pero al final, entonces resulta que los cambios fueron peor que lo que el presidente Mubarak tenía precisamente en Egipto. Y entonces siguió la represión contra las mujeres, el negarles el derecho al trabajo y a las profesiones universitarias a las cuales ellas querían accesar, hubo mayor control político. Entonces, eso genera también frustración a los cambios, que hace pensar que esos cambios planteados originariamente no lleguen a darse como tal. O la trampa del cambio. Tú sabes que la trampa del cambio, a veces yo hablo en los salones de clase con los jóvenes y les digo, los cambios vienen dados por las necesidades de nosotros como sociedad. Y quienes los manifestamos y los gestamos y los producimos realmente, somos la misma sociedad. Pero quienes los encaran y los personalizan, normalmente, tú lo dijiste por allá con una frase muy pequeña, son los políticos. Son los que le han dado mala cara a los cambios. Porque, ¿qué pasa con los cambios? Esa primavera árabe era espectacular. De venta se la compraron los jóvenes. De venta se la compraron las mismas mujeres. Tuvo esa repercusión en Libia, tuvo esa repercusión en otros países del mundo árabe. Tuvo tanta repercusión que hoy diría entonces yo, en mi teoría de la conspiración de la libertad, que ¿quién me dice a mí que no se libera a la gente para saber cuál es la fuerza que tengo? ¿Quién me dice a mí lo contrario cuando yo digo, déjalos que hagan, porque al final no van a saber qué hacer? Tú reprimes el agua en una represa, ¿cierto? La contienes. Sabes que la estás conteniendo para generar una carga eléctrica, para generar un fluido normal o constante de esa agua que tienes allí. Pero tú no puedes contener a la lluvia, tú no puedes contener a los ríos que nutren a esa fuente. Va a llegar un momento que la represa no va a poder contener tanta fuerza. ¿Qué hace uno normalmente? Libera, abre las puertas de la represa para que la fuerza contenida que no puedo contener se libere. ¿Qué es lo que pasa? La presa baja. Todo lo que estaba al frente se va porque puede ser una presión tan fuerte que lo vas a eliminar. Pero luego vuelves a trancar la presa, vuelves a contener. Y la energía que se fue, esa no puede regresar. Si yo lo enfoco en una presa eléctrica, imagínate tú, ¿qué no podemos hacer? Desde una mente que maquina las cosas, porque el que me diga a mí que cuando somos políticos no pensamos maquinadamente, pues me está engañando y yo le voy a decir que usted es hipócrita y mentiroso. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un plan de acción y tienes que saber cuáles, te decía antes, cuáles son las consecuencias de esos planes. Esa primavera verde floreció, y yo decía, pero en Egipto, en un desierto. El Sáhara estaba cerca y secó todo lo verde y volvió a mostrar las verdades que se perseguían. ¿Qué es lo que se perseguía? Una represión que fue aceptada porque se supone que iba a reconducir las acciones. Y ahora las consecuencias son que quienes nos liberamos y gritamos ya no podemos volver a gritar, y quienes venían atrás para gritar dicen, epa, no voy a gritar. Mira lo que me espera si yo grito. O sea, el ejemplo sirve, aunque es un ejemplo de castigo, pero funciona.
Y eso nos está pasando no solamente en la primavera, sino que tú lo ves en cualquier factor. Voy a decirlo claramente en una línea recta de visiones de partido de gobiernos, perdón. Yo puedo tener una línea hacia la derecha y yo puedo tener una línea hacia la izquierda. Y yo me puedo encontrar en el centro, pero para encontrarte en el centro, o estar en la derecha, o estar en la izquierda, o en cualquiera de esas posiciones, tú tienes que tener un plan. Y tienes que liberar la presión que hay. Si la presión es del lado izquierdo, cuando tú liberes va a arrasar hasta llegar al lado derecho. Las consecuencias son que si tú no mediste la fuerza de liberación para que llegara aquí, el que sí la midió fue el que la soltó. Hay una palabra que pudiera interpretarse como amenaza, pero que es como una especie de advertencia. Ya nos están diciendo inteligencia artificial. No solamente carreras como en el caso de la ingeniería. Con la inteligencia artificial somos capaces hasta de reproducir un órgano que sustituye a uno que esté atrofiado en el cuerpo humano y que permita que esa persona pueda mejorar sus condiciones de vida. Pero paralelamente existen cosas como el hecho de que si estamos preparados o no para esa inteligencia artificial, porque por un lado nos están diciendo, la población actual, ¿cómo va a afrontar esa inteligencia artificial? Lo decimos, por ejemplo, en el caso del periodismo. Tenemos las redes sociales abiertas totalmente. ¿Y en qué me ayuda la inteligencia artificial? O sea, tendría que cambiar el pensum universitario, tendría que cambiar aquello de las leyes que obliga que necesariamente para poder producir contenido tengo que tener un título universitario. No, hoy en día tengo un tema de competitividad donde la ética es fundamental, pero la ética no es interpretada todavía como una ley. La gente lo interpreta como un código de moral y la moral es algo que no es medible, no es controlable. ¿De qué hacer frente a esa situación tan compleja? Joel, tú sabes que en estos días hablábamos en la institución donde yo laboro, salimos a la calle, en la radio, estuvimos hablando sobre, claro, sobre las inscripciones, pero conversábamos en general de algo que se había puesto de moda en la fotografía de los muchachos, en los memes, los famosos saurios. Y dijimos, ya no estamos en esa famosa generación de cristal, que no les gusta que le digan generación de cristal, pero entonces yo ahorita les digo, chicos, se han convertido en una generación saurio, en una generación en que todo se está produciendo de forma artificial, y ya hemos perdido la capacidad creativa e intelectual. Ojo con el debido respeto que se dice las cosas, ¿no? No es que no tengan la capacidad de creación y no es que no tengan intelecto, sino que se van a perder muchas profesiones por falta de quienes la quieran seguir, porque simplemente no me parece interesante, porque en el celular no aparece. Se hablan hasta de 80% de desaparición de carreras universitarias en el mundo. Eso es correcto. Desde el punto de vista de producción intelectual libre, como tú lo dices, la capacidad de producción nace del desempeño humano, es decir, mi lectura, mis análisis, mis críticas, oír este tipo de programas para yo generar mi opinión, es lo que hace que esa producción intelectual crezca y que cualquier sociedad se desarrolle. Hay que tenerlo claro, el que pierde esa perspectiva va a perder la generalidad. Ahora, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Yo tenía un profesor no decimos los años no, mentira, no tenemos problemas con eso, en los años 90 yo tenía un profesor que nos decía, el día que nosotros logremos resolver el problema de que el computador piense solo, ese día vamos a dejar de ser humanidad y vamos a pasar a ser los nuevos esclavos tecnológicos. Y yo decía, ¿pero cómo esclavos tecnológicos? Si la tecnología la desarrollamos nosotros. Sí, pero cuando yo te digo el esclavo tecnológico es que ya vamos a depender de lo que diga el computador y no de lo que nosotros le digamos. Yo crecí en esa área de la informática diciendo, Dios dijo, hombre, máquina, no máquina, hombre. Sí, decían, la máquina es bruta, la máquina hace lo que tú le digas, ella jamás en la vida va a actuar si tú no le has dado un comando, pero entonces ahora tienes la robótica que te sorprende, empezando por allí. Los robots, la ventaja es que todavía siguen siguiendo tus instrucciones, ¿verdad? Claro. Tú le dices, baja, sube y hace, y él lo hace por una línea de instrucción. El terror viene más allá del robot cuando llega a la manifestación ahora que tenemos que son los futuros androides, que ya tenemos bosquejos de los que son los androides, que son los famosos cerebros positrónicos. La palabra positrónico suena extraña, extravagante. Lo que es un cerebro pensante de carácter electrónico, tan sencillo como eso. Y es positivo en el sentido de que generas pensamiento.
Lo que tú no sabes es que ese pensamiento viene en base a toda la gama de conocimiento que tú nutriste en una famosa base de datos. ¿Tú te acuerdas de aquellas famosas películas que han tenido y tienen colación, que nos hablaban de la famosa Skynet? Para no decir cuál es la película y que la gente por lo menos... ¿Cuál era el Skynet? Ese era el Skynet. El Skynet hoy, yo lo digo, entonces la gente me va a mirar, pero no vamos a llegar hasta allá. Y hay muchas cosas que la humanidad se ha dicho, es que no vamos a llegar hasta allá, es que no vamos a poder llegar, Joel. Si seguimos a este ritmo no vamos a poder llegar. ¿Cómo valoro yo como docente un trabajo que me entrega un alumno? Cuando le digo, hágame un análisis crítico y yo voy al GTP chat y escribo análisis crítico del enfoque periodístico de la realidad venezolana. Y hace un contenido y yo le digo que sean de 3 páginas y me saca 3 páginas. Yo lo que hago ahorita es leerlo, me lo aprendo, el profesor me pregunta y le digo, no, profesor, yo saqué este pedacito de allí. Lo único que está haciendo el GTP por ahora, es no colocar las referencias que antiguamente nosotros sí seguimos exigiendo. Colocamos una referencia. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿En base a quién tú estás diciendo eso? No es un análisis libre, sí, pero tienes que tener un punto de referencia. Es lo único que por ahora nos está salvando. Conversamos con Gregorio José Pérez Ortega, profesor universitario, analizando situaciones que acontecen y que amenazan o advierten cambios importantes en el mundo. Vamos a cumplir estos compromisos de publicidad en Perfil y ya regresamos.